Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. Los trabajos de demolición en la planta baja aún no han terminado, pero convino esta vez trabajar un poco en la planta alta. Les voy a mostrar cómo quité la instalación eléctrica vieja y el repello dañado del taller y el balcón al frente de la planta alta. El trabajo que aquí les muestro es repetición del trabajo que les mostré en el video anterior, pero les recomiendo que lo vean, porque con la experiencia que ya he adquirido, pude hacer este trabajo obteniendo mejores resultados. Estos son los muros a los que hay que liberar de la instalación eléctrica vieja y del repello dañado. Se cubrió la abertura del balcón con esta malla de protección para evitar que los escombros caigan a la calle. Por seguridad, vamos a retirar primero la instalación eléctrica vieja, los contactos, los apagadores, los cables y los sockets de los focos. Antes de manipular los cables, apagamos el switch general de la casa. Nos cercioramos de que el suministro de energía eléctrica haya sido efectivamente cortado y hay que asegurarnos de que nadie restablezca inesperadamente el suministro mientras nosotros estamos trabajando. Los apagadores y los contactos se desatornillan de las paredes y los cables se cortan con una pinza de corte. Para arrancar los cables de las paredes usé una barra de palanca y lentes de protección. Una vez retirada la instalación eléctrica, comencé a remover el repello con el rotomartillo. El repello de estas paredes también era muy arenoso y relativamente suelto. Pude usar por ello el cincel para quitar azulejos. Basado en mi experiencia anterior, fui quitando esta vez el repello lateralmente, tratando así de dañar los ladrillos lo menos posible. También traté de mantener la superficie del cincel lo más acostada posible sobre los ladrillos para evitar pegarles. Quité primero la franja superior de repello de los tres muros para que la constructora pueda después reanudar los trabajos pendientes de la losa acero. En algunas partes no fue posible retirar el repello lateralmente porque el espacio no permitía manipular el rotomartillo de esa manera. Aún así se trabajó con el mayor cuidado posible. A causa de operar el rotomartillo durante tantas horas y tantos días seguidos, tenía ya las manos permanentemente entumidas. Decidí por ello utilizar la función de activación permanente del rotomartillo para reducir un poco la tensión en las manos.
Aquí estoy quitando la última esquina de repello. Y así se ven los muros del futuro taller sin repello. Falta todavía limpiar los ladrillos de los restos de cemento, pero ya se puede dar uno una idea de cómo lucirían si se dejaran al natural. Aquí les muestro también cómo le pedí a la constructora que cerrara los huecos entre la losacero y los muros. Aunque los trabajos que les muestro en esta entrega son repetición de trabajos que les he mostrado en entregas anteriores, creo que en esta ocasión sí logré un resultado muy bueno. Para los que son nuevos a este canal, aquí les dejo el link a mi primer video donde explico los objetivos del proyecto. Si les interesa seguir el desarrollo del proyecto, los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima entrega.